Bueno, muy buenos días para todos. A continuación, les vamos a presentar la actividad 6.2 que está relacionada con los datos y el análisis del primer objetivo. Les recordamos que el grupo número 2 está conformado por Danilo Álvarez, Esteban Palacios, quienes habla Germán Murillo, bajo la tutoría del profesor Héctor Aranda. Inicialmente, vamos a hablar acerca de la tabla de contenido, la cual está desglosada en 6 partes. En primer lugar, les hablaremos de la introducción, la cual pues daremos como un poco de contexto del análisis, seguido de la descripción general de errores. Luego hablaremos de la contribución de las tareas a las expectativas de nivel superior. En cuarto lugar, estaremos abordando la contribución de las tareas a las expectativas de tipo afectivo. Luego, la percepción del profesor y finalmente una propuesta nueva que tenemos de grafo. Empecemos con la parte de la introducción y es que antes de empezar a hablar de el análisis de los datos como tal, pues recordemos que el objetivo uno está ligado con el cálculo de la desviación estándar, analizar la dispersión de los datos a partir de un conjunto de datos. Entonces nosotros lo que hicimos fue aplicar las dos tareas. La primera la titulamos la cooperativa, haciendo un breve recuento de la tarea. Esta está relacionada con darles las ventas de la cooperativa de la institución durante un determinado año. Y a partir de esos datos se realiza la desviación estándar. La tarea 2 está ligada con, la titulamos notas de grado noveno, y es que al estudiante se le dan dos bases de datos, unas de un grado y otras de otro grado noveno, en las cuales la primera tabla son datos no agrupados, mientras que la segunda tabla son datos agrupados en intervalos. Esta tabla va a tomar mayor relevancia un poco más adelante. Antes de analizar los caminos elegidos por los estudiantes, es importante mencionar que nosotros, antes de que aplicáramos la unidad didáctica, fue necesario hacer unos repasos con los estudiantes. Básicamente, esos repasos consistieron en tres cosas. El primero estuvo ligado con conceptos de estadísticos básicos, como por ejemplo tipos de variables, promedios, medias de tendencia central. Luego a los estudiantes, pues para que no entraran como tan fríos al tema de la desviación, se les explicó un poco lo que era la desviación estándar, cuál era su propósito, cómo eran las fórmulas, y también se les hizo un refuerzo en la parte de Excel, ya que ellos lo trabajan en el colegio, en la institución con la profesora de tecnología. Sin embargo, ella no se especifica mucho en eso, entonces también fue necesario mostrarles el software, cómo les puede ayudar para poder realizar esta interpretación de los datos y el cálculo mucho más sencillo. Esta también toma mucha relevancia en las dos tareas. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la tarea 1.1, el camino que siguieron los estudiantes fueron los siguientes. Fue el siguiente, donde en la tarea 1.1, ellos, en su mayoría, la totalidad de los estudiantes siguió este camino, que a grosso modo es leer el enunciado, elegir el software, ingresar los datos, que el programa lo calcule, redondear los datos y escribir la respuesta del requerimiento final. Todo esto de la mano de Excel. La idea, digamos, que teníamos inicialmente es que ellos se fueran por este camino, pero pues a nosotros mostrarles la facilidad de trabajar con el software, pues ellos prefirieron apoyarse mucho más por la tecnología. En la tarea 1.2, básicamente no hubo mucha diferencia porque básicamente los estudiantes lo que hicieron fue coger el mismo camino. Nosotros no les mostramos los grafos antes de las actividades, ya fue después cuando hicieron el análisis en el diario del estudiante. ¿Cuál de pronto fue la diferencia aquí entre la tarea 1.1 y la 1.2? Es que acá sí algunos estudiantes eligieron este camino por acá, pero pues igual, al fin y al cabo, a partir de esa bifurcación llegaban al mismo camino, donde la diferencia entre este y este es que en esta parte Excel les permite calcular la desviación ya prácticamente con una sola fórmula, mientras que aquí aplican como el paso a paso. Aquí cabe mencionar algo, y es que la tarea 1.2 tuvo un poco más de dificultad para los estudiantes. Ya más adelante les mencionaremos el por qué. Hablemos ahora de la descripción general de los errores del objetivo uno, y es que según el programa, el 95.9 de los estudiantes no tuvo errores en la aplicación de las dos primeras tareas para un promedio del 86,6%. Entendemos pues que este es un promedio, digamos que se baja un poco con referencia a las dos tareas. ¿Qué pasó, digamos, en la uno con respecto a la otra? Y es que en la tarea 1.2 los estudiantes tuvieron muchas más dificultades para poder responder al requerimiento, pues ya que básicamente esas dificultades se centraron en dos, en la cual la primera estuvo ligada con que
no supieron algunos cómo interpretar bien los datos agrupados en intervalos. O de pronto, pues tuvieron dificultad, pero pues pudieron responder el requerimiento. También tuvieron alguna dificultad en ingresar los datos, donde, por ejemplo, ingresaban un decimal con punto en vez de coma, por lo cual sabemos que en el software, pues esto no lo permite. Para esta parte, como para desglosarla un poco más, pues hablaremos de la descripción general de errores. Y es que, pues, en el trabajo, pues podemos encontrar esta información muchísimo más desglosada y explicada. Sin embargo, pues acá haremos relevancia en estos dos errores, en el E37 y en el E38. ¿Por qué hacemos solamente relevancia en estos dos? Porque estos dos tuvieron activación en las dos tareas. Sin embargo, a pesar de que hubo más errores que tuvieron activaciones, acá es importante mencionar, pues, que hay un porcentaje considerable de estudiantes en el que en el que incurrieron estos errores. Le recordamos que el E37 está ligado con ingresar los datos de forma errónea al software, mientras que el E38 está ligado con confundir la desviación estándar poblacional con la muestral. Entonces, como les mencionábamos anteriormente, ellos tuvieron muchas dificultades para ingresar los datos. Por tanto, el porcentaje un poco alto en la tarea 1.2. Ahora, hablaremos de la contribución de las tareas a las expectativas de nivel superior. Y es que, pues acá hay que mencionar que se activaron 6 de las 7 expectativas de nivel superior, en la cual destacan el diseño de estrategias, luego la matematización, seguido de comunicación. Luego, las herramientas matemáticas, seguido de representación y uso del lenguaje. Y aquí hay que mencionar algo, lo cual de pronto no, en un inicio teníamos una percepción un poco diferente, y es que pensamos que esta expectativa, la del uso del lenguaje de operaciones, era la que más iba a resaltar, debido a que inicialmente pensamos que el estudiante, pues digámoslo así, de forma tradicional iba a coger y calcular la desviación estándar de forma manual, lo cual no sucedió por la ayuda del software. Por tal razón, pues este fue el porcentaje más bajito. Sin embargo, pues igual tuvo relevancia ya con un pues, 41%, que tampoco es un número pues no muy alto, pero tampoco es muy bajo. Luego, es importante hablar también de la contribución de las tareas a las expectativas de tipo afectivo. ¿Por qué razón? Porque digamos que lo que nos arroja el programa tiene sentido con lo que hicimos en la práctica, ya que, por ejemplo, en la expectativa afectiva número 1 no se vio ninguna contribución debido a que esta está ligada con la representación de la campana de Gauss. Esto no tiene nada que ver con el objetivo 1, sino tiene que ver un poco más con el objetivo número 2. Aquí toma relevancia, por ejemplo, la expectativa efectiva número 2, ya que fue la más baja. Y tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque esta expectativa está ligada con la resiliencia en el uso de la fórmula para calcular la desviación estándar de forma manual. Como ellos no lo hicieron, pues por tanto esta fue la expectativa efectiva que tuvo menos contribución. Y la que sí tuvo mayor contribución fue la expectativa afectiva número 4, la cual está ligada con desarrollar la autodisciplina para calcular la desviación estándar por medio de herramientas tecnológicas, lo cual pues es lo que hemos venido trabajando. Sin embargo, si hacemos una comparación, pues tiene sentido una con la otra. En la percepción del profesor y gracias al programa, pues nos damos cuenta que hubo una gran compatibilidad entre la percepción de los estudiantes y la del docente, comparándolo 1.7 con 2, que es algo pues, que consideramos que es cercano. Finalmente, pues como nos dimos cuenta, el camino inferior del grafo no se llevó a cabo. Entonces aquí lo que nosotros proponemos, y es como una mejora para el módulo siguiente, una mejora para la unidad didáctica, es modificar un poco el grafo en el cual el estudiante lee el enunciado, y aquí básicamente hay una bifurcación de dos caminos en la cual el estudiante puede trabajar con datos no agrupados y se va con el mismo grafo que hemos venido trabajando, o se va con datos agrupados en intervalos y se va con el mismo grafo que hemos venido trabajando, finalmente para redondear y escribir la respuesta final. Siendo este nuestro análisis, pueden profundizar un poco más en nuestro trabajo final. Muchas gracias.